¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Siciliano en la mañana se podría llamar. Acá llegando al taller, son las 6. Bueno, tengo que configurar la cartuchera como para hacer un service de plomería en una mochila. Puede que haya que cambiar la boya de descarga o el obturador, o puede que haya que cambiar la válvula de carga. Bueno, el cliente o la cliente en este caso no me supo dar explicaciones. Me dijo que tiene un problema, que bueno, no sé, se lo solucionó el yerno con un hilo. Si se lo solucionó con un hilo pueden ser dos cosas: o trabar el flotante para que no siga cargando, o que tire del hilo como para que se abra el obturador y pueda descargar. En tal caso vamos a configurar la cartuchera, que la van a ver un poco dañada porque se ha caído en situaciones bastante adversas para la misma. Se ha caído de la moto y bueno, se deslizó unos metros con daños menores fácilmente reparables. Bueno, teníamos un destornillador PH2, tijera de cortar chapa curva, estuve instalando un tiro balanceado. Bueno, tengo que hacer un video de tijeras, dado que no le he dado mucha trascendencia a lo que es tenazas, tijeras y limas. Me lo hizo saber el amigo Ubaldo y tiene razón. Lo mismo que mechas, afilar mechas. Ese tipo de contenido es bastante pedido y bueno, lo que pasa es que habría que tener un poquito más no de espacio tengo, pero un poco más de tecnología, de cómo ubicar el celular o la cámara para que se puedan filmar determinados detalles en lo que es afilado de mechas. Pero en lo que es limas y en lo que es tenazas y tijeras no va a haber problema, lo podemos desarrollar tranquilamente. Esta es una tijera de cortar chapa curva, obviamente, bueno, la están viendo, pero de marca española. Hace bastantes años que la tengo, no es de las del comienzo, como podría ser esta. Observen el salto generacional, pero bueno, hace varios años que trabaja conmigo y va muy bien. Entre paréntesis, y esto es una charlita distendida, dado que estoy llegando al taller y en la caja de electricidad en una época tenía una tijera. Yo le había hecho con la amoladora un pequeño rebaje a un can redondo como para que se asiente el cable y ahí pegarle el tijerazo al Cintenac, al cable tipo taller, para bueno, poder cortarlo sin forzar los alicates y eso. Era una tijera que ya por ahí como tijera no podía trabajar mucho y le había hecho un pequeño rebaje acá, de este lado lo van a ver mejor, un pequeño rebaje ahí en redondo para poder cortar cable, guillotinar cable, le llamaba yo. Después incorporé la tenaza, ya saben de mi predilección a tener una tenacita, aunque sea genérica, en lo que es la caja de electricidad de instalación. Bueno, en este caso había una llave francesa, 8 pulgadas, Crossmaster. La verdad que vieron lo que está ahora en Easy, esta unidad. La verdad que cuando la compré no creo que represente la misma plata en aquel momento que ahora, sino quizás no hubiese optado por esa marca a estos valores, espero ser claro. Pero dio muy buenos resultados al margen de lo que es el precio, que como digo siempre, eso es muy arbitrario y, o sea, no nos podemos regir por precios, nos tenemos que regir por calidades, que es más o menos lo que yo siempre trato de profesar en el canal, dado que esto puede quedar viéndose a partir de un par de años y bueno, el precio ser irrisorio, el que vimos el otro día. Bueno, como hoy es irrisorio lo que la pagué en aquel momento, pero en aquel momento tenía un costo significativo. Espero ser claro, porque quizás en las mañanas se me da por estirarme mucho en mis reflexiones. Bueno, pinza de punta plana,
de la línea ZX. Esta es la primera que tuve, la de la primera generación. Las otras dos andan dando vueltas. Estaba viendo si las veía, pero bueno, ya saben que tengo tres. Esta unidad en particular la quiero jubilar, pero es una de las que me rehúso a jubilarlas porque está muy cómoda la mano, es muy elástica, la verdad una herramienta muy linda para trabajarla. Un día tendría que hacer un videíto de herramientas que se merecen jubilarse y no quiero. Bueno, pinza de electricista de 7 pulgadas de la marca Pretul, la verdad va muy bien. Teflón, alta densidad, ya va quedando poco, tengo que comprar un rollo. Una de las pinzas McCarthy de 7 pulgadas, alicate universal. Pinza de 2 posiciones, Crossman. Una de las favoritas antes de conocer la vía Sony de 2 posiciones, que bueno, verdaderamente al ser quizás tener otra anatomía en lo que es los mangos, al menos en mi mano se siente más cómoda. Después esta es una unidad bastante interesante, confeccionada en cromo vanadio, la otra quizás cromo níquel. Bueno, le da ciertas diferencias, pero está interesante. Una herramienta que se ha ganado mi aprecio. Tengo esta y la de la línea Crossmaster, que si bien son iguales, pero bueno, cambiaban su nombre con estos mismos mangos, este mismo grip, que ya después, obviamente, en modelos posteriores vino con los mangos. A ver si tengo alguna pinza. Bueno, acá tengo un alicate, parece armado, pero venían con estos mismos mangos en estas unidades. Se tornaba cómoda. Tengo la de 6 pulgadas que a veces muestro y la verdad que me gusta. Bueno, teflón. Este teflón es un papelón, es una vergüenza. Es el que venden en las ferreterías de barrio. Y ahí me cargo a los viejos plomeros de barrio. Las ferreterías de barrio venden cosas genéricas. La cinta teflón esta, bueno, ustedes quizás no lo pueden apreciar, pero se transparenta. La verdad que en algunos casos es muy útil y en otros verdaderamente se necesita un poco más de densidad. Capaz que pan triste, con la cantidad que le gusta poner teflón, o al menos le gustaba, capaz que para sellar un vástago gasta un rollo en este caso. En este capaz que gasta medio, en este capaz que gasta el rollo completo. Ahora ya aprendió, ya da clases el muchacho. Bueno, destornillador plano, obviamente, de la línea en top, segmento liviano, 6 por 150. La verdad, no va a ser la calidad lo que podría llegar a ser esto, que es un Bremen o bueno, un en top quizás grado pesado, grado industrial, este 5, pero bueno, no puedo conseguir en top. Pero bueno, no va a ser nunca esto. De hecho, observen, es la misma medida y observen las diferencias, ¿no? Ya en el mango podemos darnos cuenta de la cantidad distinta de torque que podemos imprimir. Pero bueno, es segmento liviano, pero va muy bien, en lo que es domiciliario, sacando algunas excepciones que no son en las unidades que yo tengo. Se podría notar en el PH3, por ejemplo, que obviamente mi juego es el chiquitito, no me lo trajo, no pude conseguir, es todo lo que pude conseguir de en top, conseguí 4, PH1, PH2, el de 6 y el de 5 milímetros. Después, destornillador Celestal, ya la última época de Celestal, con el endurecimiento en la punta, bueno, se borraron las letras, 6 por 175, nada. Unidades que tengo de algún service que realicé, variado, pico del oro, cabeza de cobra, bullet, tiene este sistema
traba de escalera que la verdad mucho no me satisface. Sí, tengo que reconocer que la anatomía de la herramienta a la mano es bastante placentera. O sea, si la misma marca Bullet la confeccionara quizás en un poco más de calidad, sería una muy linda herramienta. Obviamente hay herramientas con esta anatomía, herramientas de renombre que son óptimas, se la rebancan, pero tiene, como todo, sus puntos a favor y sus puntos en contra. Es una linda unidad por la anatomía y bueno, el ángulo de trabajo. Una digna cabeza de cobra mirando al sudeste en posición de ataque con ganas de tomar agua, como digo siempre. Pero no, hablando en serio, si no nos vamos del eje. Es una buena unidad por algunas cualidades y algunos pros y tiene algunas contras. Es una herramienta muy liviana. Así y todo, me van a perdonar, es más pesada que la de la línea Rucci. Están los que dicen, bueno, mejor que sea liviana, pero no, la Rucci, esta pesa más que la Rucci. Imagínense que si esta la vende juguete, bueno, la otra es nada, para fanáticos o enamorados o tipos que no laburan. Pero bueno, esta, sacando algunos detalles, no se me ha zafado. Sí, la noto, bueno, que si quisiese darle en serio al estilo que por ahí a veces amerita, hay que usar otra herramienta, uno es consciente. Pero lo domiciliario, muchachos, resumiéndola, va, la herramienta va, aflojar vástagos, flexibles, tuercas, cosas donde no se la exija como ustedes vieron que hay que exigir. Bueno, esta herramienta va. Con el pro de esta anatomía que quizás, obviamente, en algunos casos es muy favorable. Pinza de punta genérica que ustedes ya conocen. No me acuerdo qué marca de, no digo renombre, pero bastante conocida, incorporó este tipo de grip, este tipo de mangos, con estas tachas. En el segmento aislados 1000 volts, pero bueno, nada, es una genérica de las lindas, como tengo. O sea, últimamente la vengo pegando, vengo viendo y diciendo y está, pero ahora no, creo que me quedó en otro sector. Una pinza que ustedes ya conocen, universal de 6 pulgadas, que yo hice un videíto, genéricas que enamoran. No quiero redundar mucho porque muchas herramientas ya la conocen, pero ¿qué pasa? Al conocerlas ustedes quiere decir que yo las sigo utilizando, me siguen dando resultado y bueno, en el momento que las cambio, las saco o las jubilo o empiezo una nueva toma de contacto con otra unidad. Espero ser claro. Bueno, pH 3 de la línea McCarthy. Siempre tengan, cuando se trate de plomería, un pH 3. Sobre todo si van a hacer algún service en calefón, se puede llegar a necesitar. Yo acá le improvisé una especie de aislación. La tengo que sacar, pero bueno. Tenía que trabajar en un tablero. Bueno, mi pH 3 no era aislado 1000 volts. De hecho, voy a mostrar después el juego que tengo de 1000 volts de la línea Bremen. Pero bueno, no estaba aislado en ese momento. No era el problema el contacto conmigo. El problema era dónde rozaba al momento de llegar a ajustar lo que tenía que ajustar. Entonces, bueno, le improvisé esta vaina que verdaderamente cumplió la función. Todos hicimos eso alguna vez en el trabajo. Bueno, pinza de punta curva de la línea Nazca. Créanme que se necesita y mucho. Esta curvatura a 45 grados. Si bien tengo algunas a 90, pero ya trabaja muy así. No es cómodo en algunas situaciones, en otras es lo ideal. Como todo.
No estoy diciendo nada que no sepa. Bueno, estos destornilladores con esta anatomía que muchos les hará recordar al bullet. Al bullet. Este es un bullet. Creo que al amigo Gregorio Casa le resulta muy incómoda la mano. Puede ser. Son 3 aristas. No me acuerdo si era Gregorio que lo comentaba seguido. Pero bueno, este es el bullet. Ahí se ve el nombre. Y este es, quizás en este se vea mejor, más grande. Este es uno de la línea Davison. La línea Davison, estamos hablando, no le digo 20 años atrás, pero 15 años y algo más atrás, se podía conseguir en una ferretería en Ramos Mejía. Venían los juegos, bueno, han sabido trabajar y mucho, y tenían la particularidad que los que eran amarillos eran planos, los rojos eran Phillips. Bueno, a mí me han dado muchos resultados. De hecho está la prueba, está el desgaste del destornillador y siguen trabajando, o sea, no los he podido gastar. La idea no es romperlo rompemos en 5 minutos, ¿no? Pero gastarlo, que tener que retocarlo, todos tenemos destornilladores retocados, bueno, no es ningún pecado. Soy de los que sostiene que cuando ya lo retocamos perdemos un poco la esencia del destornillador porque acá hay un calibre determinado. El destornillador tiene un largo, un ancho y un espesor. Ese espesor, cuando lo tocamos en la piedra, ya lo cambiamos, pero los de la vieja escuela adaptamos a la cabeza, vamos a la piedra, hacemos el movimiento de afilo y probamos en la cabeza del tornillo que vamos a tener que trabajar. Lo hemos hecho tantas veces, pero la idea es que los destornilladores se mantengan estándar. Bueno, acá apareció el PH 1 de la línea en top que hablábamos. Y el Phillips PH 2 que ha trabajado, los he estado utilizando bastante, si bien no he desarrollado todavía las tomas que quiero, no han estado las horas que yo quiero trabajando, pero vienen arrojando buenos resultados. O sea, no se siente al momento de imprimir torque que se acomoda la varilla dentro del mango. No sé si conocen esa sensación del tac y después que empiece a aflojar o que empiece a apretar. No, bueno, estos son sólidos, la verdad. Los de la línea Inco son iguales en segmento liviano, pero amarillo. Vamos a ver también si puedo comprar. Vamos. Bueno, tenemos una de las queridas genéricas, esta genérica que empezó trabajando allá en el trabajo ese de cámara séptica con conexión a cámara de paso con conexión a cloaca. Empezó trabajando allá, siguió cumpliendo tareas en plomería y tenemos un elenco de llaves combinadas, bueno, de 10, 14, tenemos 10, 11, 12, 13, 14, un cuarto, 8. Tendría que anexar una de 3 octavos. Está la de 3 octavos. No tendría que anexarla. Acá está la de 3 octavos para que vean. De la marca Viasoni. Bueno, estas son llavecitas de uso frecuente. Así que bueno, vamos a configurar. Faltaba una francesita total de 8. Esta es la última camada y si tenemos que ir con rigor a la verdad, tiene un poquito de juego, pero cuando uno está trabajando, todo eso desaparece. No es que hay que andar corrigiéndola, arrimándola. A mí, a ver. Si lo que vamos a hacer con la herramienta es aflojar un flexible de calefón, que generalmente son de media, un flexible de cocina, vamos a ceñir, ¿por qué no?, una virola en caño de 3 octavos, apretar una canilla. Uso en plomería domiciliaria
la herramienta va bien. No gasten innecesariamente. Son herramientas orientadas a gente que empieza y no de mala calidad, buena calidad. Me refiero a nivel económico. Y bueno, el Bremen, trompito, muñón, pero la descripción es pH 2 por 38 milímetros. De todo esto, lo que vamos a guardar para la tarea que tenemos encomendada hoy, las pico del oro las vamos a llevar. Las pico del oro las vamos a llevar. Vamos a llevar las francesas. Las francesas. Los destornilladores también. Creo que va a quedar como estaba, Los destornilladores también. Este no puede faltar. El plano también tendría que tenerlo. Tendría que haber una pinza de punta de 8 mejor. A ver. Miren la que encontré, la que les comentaba de los aislantes de los mangos, de Crossmaster. Son espectaculares estas pinzas, la verdad. Con estos mangos, con este grip, a mí me encanta. Pinza de punta de 8. Listo. Acá tenemos una bullet. Vamos a llevar esta. Vamos a llevar esta. No los estoy dejando colgados. Estaba viendo si tenía acá alguna unidad más para no andar abriendo en las cajas. Le vamos a poner una gotita de aceite. Porque bullet lo que tiene es que por ahí, si pasa un tiempito en el taller, se oxida. Tiene un poder de oxidación, no digo drástico, pero ven, una gotita de aceite que se hizo solidaria y ya la herramienta trabaja. Bueno, esto que estoy haciendo es una chanchada, pero le va a llegar a los lugares intrínsecos y de paso se da el efecto que yo quiero. Lo que estoy haciendo es untarla en esta especie de aceite que no es tal, es una especie de ya grasa con una densidad importante. Dado que los observadores vieron, ahí tengo una caja ZF que estoy acomodando, estoy regulando. Y bueno, le saqué la grasa estaba nueva, la verdad impecable, y la estoy usando para la limpieza, lubricación. Bueno, es difícil limpiar con aceite, ¿no? Pero lubricación y qué sé yo. Porque si bien muchas herramientas las sumerjo en aceite, y los de la antigua escuela saben para qué, después obviamente las enjuago con nafta. Vamos a limpiarla bien, porque si no todo esto se traduce a los domicilios. Pero tratándose de una... Vamos a borrar esta notificación. Tratándose de una bullet y en contacto con agua, es importante hacerle llamémosle tratamiento antioxidación. Listo. Ya quedó. Después, bueno, jueguito de llaves. Jueguitos de llaves va. pH 2 puse. Bueno, estos se quedan en el taller. pH 3 no sé si será necesario, pero mejor tenerlo que necesitarlo. Vamos a llevar la McCarthy. Vamos a buscar el rollito de teflón que se cayó. Hoy voy a comprar ahora un par de rollos más. Y este de alta densidad, que también obviamente se puede llegar a precisar. La pinza de punta curva así,
Esta la dejamos. Esta la dejamos. Esta podría ser que se dé alguna situación, pero sí, la vamos a llevar. La vamos a llevar. Estoy pensando, puede ser útil para lo que necesitamos. La tijera se queda. Vamos a poner un pincel. Un pincelito. Una espátula. Una espátula. Tiene que haber por acá un montón de espátulas. Tapón, un tapón. Siempre tapones en las cajas que haya, en la cartuchera que haya, porque se puede necesitar. Ante la ausencia de una llave de paso, se puede llegar a necesitar. Bueno, ahora voy a localizar la espátula. Martillo no creo que sea necesario. Y tendría que ponerle una pico del oro de 12 pulgadas. En caso que haya que aflojar el tuercón del obturador. Tengo una llave especial para eso, pero bueno, vamos a llevar una pico del oro de 12 pulgadas por las dudas. Creo que con esto ya le hacemos frente a prácticamente lo necesario. Entra, con paciencia. Bueno, gente. Quedó configurada la cartuchera. Estoy pensando si no me olvido de algo. Quedó configurada la cartuchera para las tareas que hay que realizar en un baño. Como dije, la clienta no me supo decir si el problema es la válvula de carga. Yo le hice un par de preguntas como para ir más enfocado. Pero bueno, no me supo decir si era la válvula de carga o el obturador o la boya de descarga o la válvula flapper. Simplemente me dijo que el yerno se lo pudo solucionar con un hilo. Entonces deduzco que o le ató el flotante para que no cargue, dado que bueno, en este caso no se puede poner contra lo que sería el lateral para trabarlo, o le ató para que tire, pero eso no me lo mencionó, así que no sé. Vamos a ver con qué nos encontramos. También cambia si es mochila incorporada al inodoro, si es mochila elevada y se une al inodoro mediante un fuelle. Vamos a ver, vamos a esperar que se haga la hora, vamos a tomar un tecito ahora acá en el taller. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana para los madrugadores. No tengo la manera de mostrarles porque bueno, voy a tener que incorporar un reloj para que se vea la hora. Y nada, bueno, tempranito como siempre, como digo siempre. Siciliano en su taller, desde la mañana en el taller. Les mando un saludo. Para muchos va a ser una sorpresa, para otros ya están acostumbrados a este tipo de videos. No es un video instructivo, no es un video nada. Es algo que tenía que hacer sí o sí, controlar qué iba a llevar, qué no iba a llevar. Y nada, me pareció divertido, piola, entretenido hacerlo y compartirlo con ustedes. Les mando un saludo y bueno, que tengan una excelente jornada de jueves. Semana muy corta, paro de los docentes, creo, mis hijas con la madre. Así que nada, a arrancar con todo. Esta semana me parece que muchos van a inclinar a que sea una semana completa sin hacer determinadas tareas. Así que bueno, nada, nos vemos. Les mando un saludo. Vamos a tomar un té.